Hola, mi nombre es Aristides Abarce y el día de hoy quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de Crónicas 24 TV, el espacio donde analizamos las noticias más importantes que ocurren en Venezuela. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que se ha venido desarrollando en medios de comunicación social y que también ha sido tendencia en redes sociales. Se trata de la colaboración que han alcanzado los gobiernos de Irán y de Venezuela para el suministro por parte de la nación persa al país caribeño de gasolina, aditivos para la producción de gasolina, equipos técnicos para el funcionamiento de refinerías y personal especializado para poner en funcionamiento algunas refinerías que en Venezuela tienen ya unos cuantos meses paralizadas. Bien, además de esto, vamos a estar conversando sobre las reacciones que han tenido distintos voceros del gobierno de los Estados Unidos con respecto a este tema. Recordemos que el gobierno de Donald Trump impuso nuevamente sanciones económicas al gobierno de Irán y también impuso sanciones económicas al gobierno de Venezuela. Y esta alianza parece haberles herido el orgullo y se han manifestado con amenazas con respecto al envío de estos tanqueros de gasolina a Venezuela y con respecto a las alianzas futuras que pudieran establecer ambas naciones. Tampoco se hicieron esperar por parte de la República Islámica de Irán las reacciones, con respecto a un ataque militar a los tanqueros que ya se encuentran camino a Venezuela y que están muy cerca de nuestras costas. Y por supuesto, el día de ayer también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio declaraciones al respecto. Bien, para entrar en materia, comencemos. Bien, para poner el análisis en contexto, debemos recordar que Venezuela es uno de los países con las reservas de hidrocarburos fósiles más grandes del planeta y que por más de 100 años fue también el principal productor de petróleo, gasolina y sus derivados de todo el continente americano. La gran pregunta que es necesario hacerse es por qué hoy en Venezuela no hay gasolina y por qué el gobierno de Irán decidió el envío de 6 tanqueros de gasolina a la nación caribeña. La respuesta es sencilla. En Venezuela hoy en día ninguna refinería está funcionando. Todas están paralizadas. Esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Por qué las refinerías de petróleo y las procesadoras de gasolina están detenidas o paralizadas en Venezuela? En mi opinión personal, hay 3 razones fundamentales. La primera, la desinversión. Durante muchos años el precio del barril de petróleo estuvo cercano a los $100 el barril y no se aprovechó ese momento histórico de los costos o de los precios del petróleo para hacer las inversiones necesarias. Hoy en día, o ya desde el año 2014 que los precios del barril de petróleo no han superado los $50 el barril y que en ocasiones han estado incluso cercanos a los $20, no tenemos los recursos necesarios para hacer las inversiones en las refinerías venezolanas. Bien, la segunda razón por la cual las refinerías de petróleo en Venezuela están detenidas es por la fuga de talentos. Recordemos que Venezuela vive una grave crisis económica y una de las consecuencias de esta crisis es la pérdida del valor del trabajo. En Venezuela hace tan solo 10 años el salario mínimo era de unos $300 mensuales, mientras que el día de hoy un venezolano que trabaje un mes y gane sueldo mínimo va a percibir un salario de tan solo $4. Esto trajo como consecuencia la migración de mano de obra especializada en distintos sectores del país, no solo el sector petrolero, que ya no se encuentran en Venezuela disponibles para la reactivación de nuestras plantas. La tercera razón, y no menos importante por ser tercera, está directamente relacionada con el ilegal bloqueo económico que impuso el gobierno de los supremacistas blancos que encabeza Donald Trump en este momento en el gobierno de los Estados Unidos. Este criminal bloqueo no ha permitido a PDVSA la adquisición de aditivos químicos para la producción de gasolina, y hay que decir 2 cosas también importantes aquí. No solamente es la producción de gasolina, la compra de aditivos para su producción o para el refinamiento de petróleo. También tiene mucho que ver con el sufrimiento de los venezolanos y con el empobrecimiento de todos los que vivimos en Venezuela. Bien, y esto no solamente son responsables los supremacistas blancos que se encuentran en el gobierno de los Estados Unidos, sino también 2 nefastos personajes de la política venezolana, Julio Borges y Juan Guaidó. Bien, ambos
son responsables y tan responsables como el gobierno de los Estados Unidos de el bloqueo económico que estamos viviendo ahorita, de los sufrimientos y del empobrecimiento que vive en general la población venezolana. Y vamos a decirlo, voy a decirlo con total responsabilidad, no me interesa si mañana los norteamericanos invaden Venezuela y colocan a Juan Guaidó en el gobierno. Las verdades son las verdades. Aquí en Crónicas 24 hacemos periodismo con nuestras convicciones.